Esto es Deep Web. Esto también es Deep Web. E incluso esto también es Deep Web. Hemos escuchado el término Deep Web o Internet profunda en muchísimas ocasiones, pero nunca nos indican verdaderamente lo que es la Deep Web. ¿Por qué no? La Deep Web no es solo un lugar lleno de criminales, ni tampoco es ese rincón oscuro que aparece en las películas. La verdad es que sin saberlo, utilizas la Deep Web todos los días. En este video te voy a mostrar qué es la Deep Web, cómo se diferencia de la Dark Web y por qué se dice que más del 90% de Internet está escondido a simple vista, qué es, qué no es y por qué existe, y hasta dónde se conecta lo que muchos llaman la Dark Web, una red invisible para los buscadores donde se esconde información legítima, privada y a veces peligrosa. Internet, tal como lo conocemos hoy, es la superficie de algo mucho más profundo, un sistema gigantesco, complejo, en el que la mayoría de la información no está al alcance de los motores de búsqueda. Pero para entender lo que es la Deep Web tenemos que retroceder un par de años, incluso fuera de este siglo. Todo comienza en plena Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética vivían en una tensión constante. La posibilidad de una guerra nuclear era real, y una de las grandes preocupaciones del Departamento de Defensa estadounidense era qué pasaría si un ataque destruía las centrales de comunicación. ¿Cómo podrían garantizar que sus bases, sus investigadores y sus centros militares siguieran conectados? En 1969, y con esa finalidad, se creó ARPANET, la primera red descentralizada de computadoras, un experimento liderado por una agencia del Pentágono. La idea era simple, pero revolucionaria. Si una parte de la red era atacada, las demás seguirían funcionando. ARPANET fue la pieza fundamental de lo que más tarde se convertiría en Internet. Durante los años 70 y 80, ARPANET evolucionó y se fue abriendo a universidades, centros de investigación y lentamente a otros organismos gubernamentales. Se crearon los primeros protocolos de comunicación como el TCP/IP, el sistema de direcciones IP y las bases de lo que serían los correos electrónicos y las páginas web. Pero en ese tiempo todo era texto, comandos y líneas de código. Nada de ventanas ni colores. Internet era una herramienta técnica limitada a expertos. No fue hasta la década de 1990 que Internet dio el salto a la masividad. Con la creación de la World Wide Web, los navegadores gráficos y motores de búsqueda como Yahoo o AltaVista, millones de personas comenzaron a conectarse a la red. El mundo se transformó, las páginas se multiplicaron por millones y Google apareció para organizarlas todas. Pero mientras la superficie crecía, algo quedaba atrás, algo que no era visible para Google ni para Yahoo, ni para ningún motor de búsqueda. Eran páginas protegidas por contraseña, intranets privadas, bases de datos académicas, archivos médicos, registros bancarios y servidores de correo electrónico. Y con el tiempo también foros ocultos, mercados clandestinos y redes anónimas con fines maliciosos. Todo eso que no estaba indexado por los buscadores comenzó a ser llamado como Deep Web. No porque era peligrosa ni ilegal, sino simplemente porque no estaba diseñada para ser encontrada fácilmente. Y ahí radica la primera diferencia con lo que estamos acostumbrados a escuchar. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas decir que la Deep Web es bastante peligrosa? Probablemente varias veces, ¿no? Seguro que has visto esta imagen donde se muestra que apenas un pequeño porcentaje de Internet es visible y que el resto es Deep Web. Esto, si bien es cierto, está a medias. La Deep Web incluye, por ejemplo, los historiales médicos de un hospital, los registros financieros de una empresa, los correos privados de cualquier usuario, los servidores internos de universidades y gobiernos. De este modo es que afirmamos que la Deep Web es la mayor parte de Internet y todos lo usamos sin darnos cuenta. Ahora bien, ¿por qué se dice que la mayor parte de Internet es la Deep Web? Si yo voy a Google y pongo en el buscador alguna base de datos de una empresa conocida, probablemente no la voy a encontrar. Eso es porque los navegadores no quieren o no desean indexar ese contenido para que esté disponible para todo el público. Mientras, por ejemplo, las redes sociales son de acceso público, algunas bases de datos y servidores de nube, como puede ser Google Drive o Dropbox, no lo son, ya que están protegidas por contraseñas. Si yo no dispongo de esas credenciales, no voy a poder acceder a esos servicios. Hoy en día, las bases de datos almacenan un montón de información, las cuales por supuesto no se puede acceder de forma libre. Por eso es que decimos que la Deep Web contempla la mayor parte de todo lo que es Internet, puesto que son muchísimos datos que con usuarios normales no podemos acceder de forma directa.
Pero claro, piensa en lo que yo mencioné anteriormente. Eso es porque los navegadores no quieren o no desean indexar ese contenido para que esté disponible para todo el público. Ahí es cuando se abre una compuerta bastante importante. Con el paso del tiempo y basado en que los navegadores no indexan cierto contenido, surge un rincón aún más oculto, la Dark Web. A diferencia de la Deep Web, que simplemente no está indexada, la Dark Web fue creada con la intención de permanecer oculta. Solo se accede mediante software especial como lo es Tor, y dentro de ella existen sitios que ni siquiera tienen nombres tradicionales. Usan direcciones terminadas en .onion, cambian constantemente para no ser detectadas fácilmente y no se pueden abrir con navegadores comunes. Y ahí, aprovechándose del anonimato que se otorga, se puede encontrar de todo, desde foros políticos de disidencia en países autoritarios, lo cual no es algo ilícito, hasta mercados ilegales, venta de datos filtrados y contenido que muy pocos estarían dispuestos a ver. Pero no nos adelantemos, antes de sumergirnos en esa capa oscura, es importante entender cómo está estructurada toda esta red, cuáles son las diferencias entre la web superficial, la Deep Web y esta parte más densa y difícil de rastrear que llamamos Dark Web. A medida que Internet se expandía, también lo hacía la Deep Web, y por ende, la Dark Web iba tomando cierto apoyo. La Dark Web es ese espacio de Internet donde el anonimato es la regla y también el objetivo. Un entorno donde no solamente es complicado rastrear a los usuarios, sino que muchas veces se dispone de herramientas específicas para poder acceder a ellas. Pero ahora bien, ¿de dónde viene la Dark Web? ¿Por qué se creó? ¿Y quién lo hizo? Para poder responder a esto debemos retroceder un par de décadas y retomar lo que fue el concepto de ARPANET. En los años 90, durante la transición de la red ARPANET a la Internet comercial, la Marina de los Estados Unidos y otros organismos de inteligencia comenzaron a plantearse un problema: ¿cómo se podían enviar mensajes o comunicarse por Internet sin revelar quiénes eran o desde dónde lo hacían? Las comunicaciones digitales tradicionales dejaban rastros, direcciones IP, rutas de tráfico, entre muchas otras cuestiones. Cualquier gobierno o actor malicioso podía interceptar, rastrear o identificar el origen de una transmisión sensible. Y eso incluso es lo que ocurre hoy en día en la web superficial, en el Internet que todos conocemos. Si nosotros como usuarios queremos acceder a un sitio, lo que hacemos es enviar una petición a los servidores donde se aloja esa página web, para que así podamos conectarnos. Si bien existen protocolos de cifrado como HTTPS que mantienen las comunicaciones cifradas para agentes externos, la realidad es que al servidor destinatario se le terminan divulgando datos como la dirección IP, ubicación aproximada e incluso la identidad del proveedor de Internet. Mucho peor si utilizamos protocolos como HTTP o FTP que no aplican ni cifrado ni seguridad. De ahí surgen muchos ataques, como el caso del Man in the Middle, donde un usuario atacante se coloca en el medio de una comunicación que no está cifrada para poder escuchar las conversaciones de un lado hacia el otro. De este modo, espían los datos que van a estar viajando en texto plano. Esto es un problema enorme y lo sigue siendo hoy en día, pero también por supuesto lo era en los años 90. Fue entonces cuando 3 investigadores del Laboratorio de Investigación Naval, llamados Paul Silverson, Michael Reed y David Goshlag, idearon una solución llamada The Onion Routing, un sistema de cifrado multicapa que permitiría anonimizar completamente el tráfico en la red. El concepto era simple, aunque potente: tomar un mensaje, envolverlo en múltiples capas de cifrado y enviarlo a través de una cadena de servidores intermediarios, cada uno de los cuales solo podía descifrar su capa correspondiente y reenviar el contenido al siguiente nodo. De este modo, ni siquiera los propios servidores podían conocer el camino completo ni identificar al emisor original. Este principio dio lugar años más tarde al nacimiento de lo que hoy conocemos como Tor, acrónimo de The Onion Router. En 2002, el proyecto fue publicado como software libre, con el objetivo de permitir el anonimato no solo a agentes gubernamentales, sino también a ciudadanos comunes, activistas, periodistas, disidentes políticos, investigadores y usuarios que deseaban mantener su privacidad comenzaron a usar Tor como una herramienta para navegar por la red sin ser vigilados. Tor no es una red separada de Internet, sino que también es una capa adicional construida por encima. Cuando un usuario accede a Internet a través de Tor, su tráfico se enruta por al menos 3 nodos aleatorios: el nodo de entrada, que recibe la conexión original, uno o más nodos intermediarios que ofician de puente, y el nodo de salida, que finalmente conecta con el destino. Cada paso quita una capa de cifrado, como si estuviéramos pelando una cebolla digital. De hecho, su nombre proviene de este concepto. Este proceso hace casi imposible rastrear la conexión original. Además, cuando el destino es un sitio oculto dentro de la red Tor con dominio .onion, como hemos mencionado, la conexión ni siquiera sale a Internet tradicional,
se queda completamente dentro de la red, manteniendo el anonimato en ambos extremos, por lo que el cliente no sabe quién es el servidor y viceversa. Así nacieron los servicios ocultos y con ellos la Dark Web, sitios alojados dentro de la red Tor con nombres codificados sin posibilidad de ser encontrados por buscadores comunes. No existe Google, no hay enlaces indexados, no hay referencias directas y los enlaces cambian dinámicamente. Para acceder a uno de estos sitios necesitas conocer la dirección exacta y usar el navegador Tor, puesto que como hemos mencionado, los enlaces varían constantemente por una cuestión de privacidad, que recordemos es uno de los principios fundamentales de la red oscura. Y sí, con mucho anonimato y toda la seguridad que brinda, la Dark Web se convirtió en un refugio para todas las personas que necesitan de la privacidad hoy en día. Es por eso que dentro de la Dark Web conviven varias realidades bastante diferentes. Hay proyectos de transparencia, como portales de filtraciones protegidos, versiones de medios internacionales como The New York Times, redes sociales como Facebook, servicios de correo electrónico e incluso plataformas de denuncia, utilizadas por periodistas de investigación. Pero lamentablemente también hay mercados ilegales, venta de datos filtrados, drogas, armas, foros de explotación y comunidades de crimen organizado digital. Esto no es responsabilidad de Tor, ni tampoco se originó Tor con este principio, sino que aprovecha la privacidad y el anonimato que brinda Tor para poder hacer las diferentes actividades. Algunas van a ser lícitas, pero otras, aprovechándose del anonimato, van a poder perpetrar actividades ilícitas de forma sencilla. A lo largo de los años, la Dark Web ha sido escenario de algunos de los episodios más sonados en la historia, desde el caso de Silk Road, el famoso mercado negro dirigido por Ross Ulbricht, hasta mercados y foros donde tienen la misma finalidad, muchos de los cuales fueron desmantelados en operativos internacionales. Pero la verdad es que cada vez que uno cae, otro aparece. La infraestructura va a seguir ahí, al alcance de cualquiera con un poco de conocimiento técnico. Y por supuesto no podemos olvidar que con el surgimiento de monedas digitales que también velan por la privacidad, como es el caso de Bitcoin, todas las transacciones comerciales se volvieron más seguras y en parte hizo que los mercados ilegales tomaran más poder dentro de la Dark Web. Ahora bien, contrario a la creencia popular, la Dark Web no es ilegal como tal. Navegarla en sí por supuesto que no propicia ningún tipo de delito. De hecho, su existencia se basa en valores fundamentales como el anonimato, la privacidad y la resistencia a la censura, que por supuesto velan todos por el mismo objetivo. Ahora bien, tenemos que mencionar que el contenido al que se accede y las acciones que uno perpetra dentro de la Dark Web sí pueden ser maliciosas dependiendo del país, sumando también las estafas y la distribución de software malicioso. Hoy, el proyecto Tor sigue siendo mantenido por una comunidad de desarrolladores y voluntarios que donan sus recursos para mantener la red. Tiene más de 6.000 nodos activos alrededor del mundo y sirve como escudo digital para millones de personas. Los gobiernos autoritarios han intentado bloquearlo sin éxito. Los servicios de inteligencia lo estudian y algunos incluso lo utilizan. Empresas de ciberseguridad lo monitorean, pero la red hasta ahora ha sobrevivido. Como dijimos, la Dark Web se presenta como un refugio de anonimato, un lugar donde en teoría nadie puede saber quién sos, desde dónde navegas ni qué estás haciendo. Es por eso que esta promesa ha llevado a millones de personas a utilizar la red Tor diariamente. Pero aunque la tecnología y la infraestructura de Tor puede parecer poderosa, por supuesto que no es infalible, porque incluso dentro de un entorno diseñado para protegerte y donde velan por la privacidad, también existen vulnerabilidades. Y entenderlas es fundamental para poder comprender este lado oscuro de Internet. Uno de los principales problemas que hay que comprender es que aunque Tor oculta tu identidad mediante el enrutamiento por capas, no cifra el contenido final de lo que estás viendo si el sitio no utiliza HTTPS. Esto puede parecer un detalle menor, pero tiene consecuencias serias. En el último tramo del recorrido que hace tu conexión, lo que sería el nodo de salida, los datos salen del circuito de Tor y se dirigen hacia el servicio de destino de la Internet convencional. Y si ese servidor no implementa cifrado, el nodo de salida puede ver todo lo que estás haciendo y recibiendo, nombre de usuario, contraseñas, formularios, información personal. Este tipo de nodo puede ser configurado por cualquier usuario. De hecho, muchas organizaciones y particulares de las fuerzas del orden lo hacen para colaborar con la red Tor. Por eso también significa que los atacantes pueden instalar nodos de salida maliciosos, especialmente configurados para poder interceptar la información. Existen casos documentados donde estos nodos de salida han podido inyectar scripts maliciosos, manipulando páginas web e incluso pudiendo espiar conversaciones enteras que están en texto plano. Tor protege el anonimato, pero no puede proteger lo que ocurre dentro del nodo de salida hacia el destino final. Y si ese nodo de salida lo controla una persona que tiene intención
intenciones maliciosas, lamentablemente va a poder padecer de un cierto riesgo de seguridad. De hecho, existen investigaciones académicas y policiales que se basan en este principio. Uno de los casos más recordados es el desmantelamiento de la red de Silk Road, donde además de errores humanos se sospecha que hubo vigilancia a nivel de red. Otros informes han mostrado cómo ciertas entidades han logrado, con tiempo y acceso a grandes cantidades de nodos, inferir patrones de tráfico útiles para identificar usuarios específicos. En ese sentido, Tor no garantiza el anonimato absoluto, lo que garantiza es una barrera muy alta, pero no inquebrantable. A eso tenemos que sumarle otro factor, que es el comportamiento del usuario, porque la seguridad de Tor no depende de sí mismo, sino también de cómo se utilice. Si mientras navegas con la red Tor, accedes a tus redes sociales, usas tu correo real o descargas documentos con metadatos incriminatorios, vas a romper el propio anonimato. Tor protege tu identidad, pero no puede protegerte de vos mismo. Incluso algo tan simple como maximizar la ventana del navegador puede filtrar información sobre la resolución de la pantalla y el sistema operativo, reduciendo así el nivel de anonimato que tenías. Otro riesgo silencioso es el malware diseñado específicamente para atacar a usuarios de la dark web. Algunos actores maliciosos publican sitios aparentemente legítimos, como buscadores, foros o tiendas, que en realidad contienen código que explota vulnerabilidades del navegador Tor o del sistema operativo. En 2013, por ejemplo, el FBI logró desmantelar un importante foro criminal luego de explotar una falla en Tor Browser, que revela la IP real de los visitantes mediante JavaScript. Esa operación dejó claro algo especial: el anonimato no es una invulnerabilidad. Finalmente está el clásico problema de la suplantación de identidades dentro de la dark web. Debido al anonimato, cualquiera puede crear un sitio que aparentemente será algo que no es. Hay clones falsos de mercados populares, sitios que imitan a plataformas legítimas y servicios que desaparecen con el dinero de sus usuarios. No hay autoridades, y la confianza se construye o se destruye en base a la reputación. Es por eso que este ecosistema es por naturaleza algo frágil y también volátil, lo que lo hace propenso al engaño. Entrar en él sin tomar las medidas adecuadas puede llevar a un enorme riesgo de seguridad. Es por eso que es un escenario perfecto para poder desarrollar todo ese tipo de actividades ilícitas que por supuesto no se podrían hacer en la vida real o en la web superficial, que por supuesto están lejos de ser caóticas o improvisadas, sino que se ven como verdaderos modelos de negocio. Y para los ciberdelincuentes todo es una estrategia bastante bien medida y que trae muchísimos beneficios, combinando el anonimato, los pagos difíciles de arrastrar y una comunidad que ya está bien basada dentro de sus reglas. Uno de los usos más comunes es el de los mercados ilegales, donde como ya dijimos se venden una enorme cantidad de objetos ilícitos o robados. Esos portales funcionan como cualquier tienda en línea, con catálogos, reseñas y sistemas de reputación. Los compradores pagan con criptomonedas y los vendedores se cuidan mucho de mantener una buena puntuación para no perder clientes. También hay un gran mercado para la venta de credenciales robadas, correos electrónicos, tarjetas de crédito, cuentas premium o accesos a redes corporativas. Todo por supuesto tiene su precio, desde unos pocos centavos por datos filtrados básicos hasta cientos de dólares por accesos privilegiados a infraestructuras sensibles. Otro modelo creciente es el del ransomware as a service. En este esquema, el afiliado infecta a la víctima y ambos se reparten las ganancias. Literalmente un negocio digital criminal que es muy recordado por ejemplo con el grupo Lockbit, del que por supuesto ya hemos hecho un video anteriormente. Y luego están los servicios por encargo, ataques de denegación de servicio, campañas de phishing, ingeniería social, creación de malware personalizado, entre muchas acciones. Cualquier tipo de ciberataque se puede contratar, siempre que estés dispuesto a pagar el precio. Todos estos negocios funcionan bajo un mismo principio: la confianza mutua. En un lugar donde nadie conoce la identidad del otro debido al anonimato, la reputación termina siendo algo esencial y valioso. Por eso existen sistemas y foros con verificaciones entre pares y esta incluso atención al cliente, pero siempre en el corazón de la ilegalidad. Después de explorar la historia, los riesgos, los casos reales y el funcionamiento interno de la dark web, queda una pregunta inevitable: ¿se puede entrar ahí de forma segura? Y si es así, ¿cómo hacerlo? Lo primero que hay que entender en primera instancia es que acceder a la dark web no es ilegal en sí mismo. Ver medios de comunicación alternativos o explorar de forma curiosa no es ilegal en sí mismo. Ahora bien, hay que entender que nos estamos metiendo dentro de un entorno hostil, y si vas a explorarlo, hay que tomar precauciones que, aunque parezcan básicas, son esenciales, valiosas y sin dudas fundamentales. Lo más importante es que nunca hay que utilizar el navegador y el sistema operativo habitual. Usar Windows con tu
cuenta personal y tu navegador principal es una forma directa de comprometer tu anonimato y tu seguridad. Para eso existen varias distribuciones y sistemas operativos para no dejar huellas y así navegar de forma segura sin exponerse. En segundo lugar, jamás de los jamases descargues algo de los sitios web que visitas, no instales complementos e incluso no maximices la ventana del navegador Tor. Aunque parezcan detalles menores, muchos ataques en el pasado se basaron justamente en esas pequeñas brechas, scripts que revelaban tu IP, complementos vulnerables o siempre información en la pantalla que ayuda a identificar a los usuarios. Y finalmente, jamás usar tus correos, nombres o cuentas personales bajo ningún concepto. Si entras con tu identidad real, todo el anonimato de la red Tor se vuelve irrelevante. Ahora bien, más allá de todos estos conceptos que hemos mencionado y todo lo que hemos explicado en la Dark Web, surgen diferentes preguntas y teorías conspirativas que debemos mencionar. ¿Hay algo más detrás de la Dark Web? Durante años ha circulado en foros y sitios conspirativos el término Marianas Web. Se presenta como el nivel más profundo y oscuro de Internet, haciendo analogía con lo que ocurre en realidad con el Foso de las Marianas, un espacio supuestamente inaccesible donde se almacenarían secretos de Estado, inteligencia artificial autónoma, redes ocultas del Vaticano, experimentos con humanos o incluso bancos de datos extraterrestres. Pero la realidad es mucho más sencilla. No hay evidencia técnica de que algo como Marianas Web exista. En la realidad, lo que llamamos profundo está limitado a dos cuestiones: la tecnología y nuestra imaginación. La Deep Web existe, la Dark Web existe, pero todos estos conceptos que van más allá por ahora son mitos alimentados por las teorías conspirativas que están presentes siempre en todo Internet. Lo cierto es que no necesitamos ir tan lejos para enfrentarnos a la oscuridad digital. Hoy, miles de datos personales están siendo vendidos, empresas enteras son extorsionadas, los gobiernos también son infiltrados. Todo esto no ocurre solamente en la Dark Web, sino en redes reales, visibles y activas y muchas veces bajo la apariencia de normalidad. Por eso, el mejor consejo no es cómo navegar la Dark Web, sino cómo entenderla, porque conocerla no implica usarla, sino no ignorarla.